Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Tengo el gran privilegio y el honor de participar de esta programación que es el lanzamiento de una nueva página en el Facebook y un nuevo canal en el YouTube de los ministerios del pastor Dr. Héctor Lecaro. Y se escogió esta fecha en octubre muy especial porque la cristiandad del mundo evangélico protestante recuerda tres celebraciones muy especiales: el Día de la Biblia, el Día del Pastor y el Día de la Reforma. En la programación de hoy va a haber una enseñanza exclusiva en lo concerniente con el Día de la Reforma, y me toca a mí el privilegio de dar un poquito de trasfondo histórico para poder comprender la magnitud, el alcance y de la misericordia de Dios para cada uno de nosotros al extender y dar la palabra, la Biblia, hacerla accesible a cada individuo. Y para eso tenemos que hablar un poquito, primero que nada, los propósitos del Señor, de Dios, al mandar a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús vino, Él vino para proclamar la verdad, la vida. Él dijo que Él era la vida, la verdad, el camino. Y no vino en sí a formar una religión, no vino a formar una estructura, un imperio o una institución como nosotros la conocemos, como una religión exclusiva. Sabemos que a través de la historia, cuando el Señor Jesús se va, empiezan iglesias en casas. Los apóstoles empezaron a predicar el Evangelio desde Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y se extiende la fe, el cristianismo. Pasan los años, la iglesia, por los años 300, dice la historia que un emperador romano llamado Constantino une a la iglesia con el Estado, y esto causa una gran contaminación. Entra a la iglesia de ese entonces diferentes religiones, diferentes ideas, entran imágenes, entran la adoración al emperador romano, y por ende se empieza a dar categorías en las iglesias, se empieza a seguir al hombre, se empieza a adorar al hombre, y se va haciendo a un lado la palabra de Dios. La historia nos cuenta que por 1000 años la humanidad no tuvo acceso a la Biblia. Solamente estaba en un idioma que nadie entendía. Pocos podían tener acceso a la palabra en latín. Se daban las enseñanzas en latín. El pueblo no sabía la palabra de Dios. Ese tiempo se le conoce como el tiempo del oscurantismo. 1000 años de ignorancia espiritual. Se pueden imaginar las tinieblas que invaden al mundo cuando no brilla la luz de la palabra. Y por los años 1500 entran a varios hombres que Dios levanta para protestar, para traer a la gente a la realidad de la situación y hacer algo para poder alcanzar y dar esa palabra al pueblo. Entre ellos estaba el conocido, más famoso, es Martín Lutero, pero también tenemos el hermano que se encargó de la imprenta, que se conoce como Tyndale. Hay varios europeos, está Juan Calvino, está varios hombres que hicieron su papel para levantar al pueblo a la realidad de la necesidad de regresar a la palabra de Dios, regresar a las doctrinas fundamentales que enseñó nuestro Señor Jesús. Así que Martín Lutero era un monje católico. Él
era de la Iglesia Católica, pero empezó a darse cuenta de las irregularidades, y el problema que estaba surgiendo en su época era que se estaba construyendo la Basílica de San Pedro, y la Iglesia Católica estaba en búsqueda de ingresos financieros. Y se inventó, en ese tiempo sale lo del purgatorio, se inventa maneras de conseguir dinero vendiendo lo que se llamaba en ese entonces las indulgencias, que eran un papel donde una persona compraba la salvación de su familiar. Por ejemplo, si había muerto, iba y pagaba una cierta cantidad para, según los religiosos los líderes, según ellos, esos papeles, si alguien tenía esa indulgencia, le garantizaba que podía sacar a su familiar, ya sea del purgatorio, o le garantizaba el perdón de sus pecados por ese papel, la indulgencia. Entonces Martín Lutero vio esa actividad que era contraria a la palabra de Dios. Para empezar, la Biblia no nos habla de purgatorio, no nos habla de salvación por obras, no nos habla de un esfuerzo humano para alcanzar el cielo. Todo es por gracia, es por un solo Salvador. Y esos eran los puntos que él empezó a observar y a protestar en contra del liderazgo católico. Bueno, eso lo llevó a ser perseguido, a ser excomulgado. Básicamente la Iglesia Católica continuó con sus enseñanzas, ¿verdad? De que el hombre, el Papa, tenía la autoridad para dar salvación o dar condenación y muchas otras cosas. Por eso él escribe una protesta, 95 quejas en contra de la Iglesia Católica, y las clava en unas puertas famosas que se conocen como las puertas del Templo Wittenberg. Ahí pone esta protesta de 95 tesis. Obviamente él tenía ideas diferentes, pero las principales en las que llegan a ser un impacto para bendición son los 5 puntos que se quiere meditar en esta ocasión. Él dijo que solamente tenía que ser la Biblia, solo las Escrituras, solo la fe, una sola fe en Cristo, ¿verdad? Solo Cristo. Ahí va el conecte, no empieza con las Escrituras, la fe en el Señor Jesús. Ahí están los 3 puntos, ¿verdad? Y de ahí él dijo solo la gracia, ¿verdad? Solo las Escrituras, solo la fe, solo Cristo, que es la gracia de Dios, es el regalo de Dios, y solo a Dios la gloria, nadie más, solo Dios. Así que esos 5 puntos marcan una gran división en la tradición, en la religión general de ese entonces. Nadie tenía derecho a escoger. En ese tiempo solo había una religión aceptada por el gobierno romano. Por eso el nombre, la Iglesia Católica Romana, Universal Romana, obviamente influenciada por el Imperio Romano. Pero en el momento que Martín Lutero trae estas observaciones, esta protesta, nace el movimiento protestante luterano, y la iglesia se divide en la iglesia anglicana. El príncipe o rey de Inglaterra se abre del catolicismo y sigue una corriente diferente, más enfocada como lo que Martín Lutero proclamaba, y la iglesia luterana. Después de unos cuantas décadas se logra hacer un convenio donde se aceptaba que la gente pueda escoger
a qué rama se hacía, hacia a la iglesia anglicana, a la iglesia luterana o a la iglesia católica. Pero pocos años después se viene lo que se conoce como la Contrarreforma, que es una gran persecución a todo aquel que no se afiliaba o no se identificaba con la iglesia católica. Eso en breves rasgos, todo lo que ocurrió hace ya 506 años atrás. Por la gracia de Dios, nosotros después de tantos siglos podemos disfrutar de tener acceso a la verdad de Dios en la palabra. Podemos disfrutar de tener la luz del Evangelio de Cristo en nuestro idioma. Martín Lutero, una de las obras grandes que hizo fue traducir la Biblia del latín al alemán. Obviamente estamos hablando de los años 1500, ya había Biblia en alemán y en ese tiempo, como se inventa la imprenta, se pudieron generar Biblias en alemán. El pueblo podía leer la palabra. Después vinieron diferentes traducciones al inglés y pues nace otra rama donde vienen los puritanos acá al norte con sus Biblias en inglés. Para nosotros los hispanos pues tenemos acceso ahora a nuestras Biblias en español y desde los 1900 tenemos ya varias versiones en español. El punto es que Dios tuvo misericordia y permitió que su palabra, su evangelio, alcanzara hasta los confines de la tierra. Y por eso, pues, estamos felices de que tenemos la oportunidad de compartir con todos la verdad del Señor y hacemos hincapié en esos 5 puntos que Martín Lutero tenía correctos, que era solo la Biblia, solo la fe, solo Cristo, solo la gracia y solo la gloria a Dios. Que Dios bendiga este nuevo canal y esta nueva página de Facebook que tendrá el nombre Por el Camino Estrecho. Que Dios los bendiga. Los dejo con el pastor Lecar. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga. Es un privilegio y una bendición poder estar en contacto con ustedes a través de este medio. Queremos, por supuesto, dar la honra y la gloria a Dios por su misericordiosa forma como nos traza el camino hacia su servicio. Bien, vamos entonces a continuar con la introducción que hizo nuestra hermana. Vamos a darle la forma ya en base a la revelación de estas 5 importantes y fundamentales doctrinas que son la razón de la existencia de la Iglesia protestante. Asimismo son la razón donde la Iglesia Católica Romana se equivocó en su doctrina y dio paso a la reforma que fue necesario para que la Iglesia regrese, la Iglesia en todos los lugares, regrese a la correcta doctrina y a la enseñanza bíblica. Ahora, estas 5 declaraciones, que es la herencia de la reforma para nosotros, son muy importantes para evaluar a las iglesias y sus enseñanzas, ¿no? Especialmente en nuestros tiempos. Si bien es cierto, hubo mucha protesta en los tiempos del siglo XV y XVI, bueno, ahora tenemos que aceptar que los cristianos somos retados a regresar a las doctrinas fundamentales, doctrinas de fe, y al igual que los reformadores retaron a la Iglesia Católica, nosotros lo tenemos que hacer con nuestra Iglesia contemporánea, la Iglesia moderna. Por eso que yo quiero referirme brevemente, hermanos, a la reforma y a la apostasía moderna. La apostasía, hermanos, es el abandono que están sufriendo las iglesias porque la gente decide abandonar la fe. Apostatar
es abandonar. Bíblicamente, apostatar es abandonar la fe de Cristo. Ahora, la palabra del Señor señala que va a haber estas clases de anomalías, hermanos, en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina. El profeta Jeremías, refiriéndose a Jerusalén y a Judá en ese entonces, dijo lo siguiente, Jeremías capítulo 5, versículo 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Y esa es la triste condición, hermanos, de los que se extravían de la senda de la sana doctrina. Ahora bien, la primera declaración que encontramos en el esquema es el hecho de que solo las Escrituras son las que nos llevan al conocimiento de la palabra. Ahora, refiriéndonos a la apostasía, hermanos, la apostasía ha llegado a dimensiones alarmantes, especialmente en nuestra época, en nuestro tiempo. Y quiero darles un esquema rápidamente de lo que ha hecho la apostasía en las iglesias y lo que está haciendo. Las iglesias han recibido corrientes, hermanos, del maligno, especialmente aquí en este país, Estados Unidos. El homosexualismo se lo trata como una cosa normal. El pensamiento positivo, donde el hombre expone su humanismo. El posmodernismo. El karma. El ecumenismo. La apostasía mismo de la que estamos tratando. El Día de las Brujas. Ahora usted puede ver que las iglesias se esmeran por celebrar el Día de las Brujas. El hinduismo. La fe en la fe y no la fe en Dios. El panteísmo. La meditación trascendental. El movimiento de la nueva era. Entonces, queridos hermanos, vivimos en tiempos alarmantes. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en lo que Dios nos ha dado, su palabra, su verdad, para poder andar en el camino que el Señor quiere que andemos. Miremos lo que dice el evangelista Juan en su capítulo 17, versos del 14 al 17. Dice el Señor Jesús, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Siempre el Señor quiere que su pueblo, que el pueblo de Dios, ande bajo el sendero de la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 16 dice, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí podemos destacar el esfuerzo que hacen los pastores, el esfuerzo que hacen los evangelistas, el esfuerzo que hacen los maestros por predicar la palabra del Señor, por enseñar la palabra de Dios. Pero muchas veces hay oidores y no hacedores de la palabra. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese lucero de la mañana es el Señor Jesucristo. Lo denota el libro de Apocalipsis. Bien, pero también tenemos que comprender que el trabajo, el ministerio, si ustedes quieren, que tiene la palabra de Dios en los corazones, en las almas de los que se allegan al Señor.
Dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versos del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfección aquí no tiene que ver con la impecabilidad, hermanos, sino con la capacitación, la preparación en conciencia, en el corazón, en el sentir humano, hermanos, de aceptar la palabra de Dios y de esa manera se va capacitando, preparando para toda buena obra. Ahora, la iglesia, hermanos, tiene que cumplir su rol evangelizador, su rol edificador, su rol de defensa de la verdad. Acuérdense que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, baluarte y columna de la verdad, ¿verdad? Y entonces tiene que depender totalmente del poder del Espíritu Santo y de la autoridad de la palabra de Dios. Los ministros o los ministros del Señor, los siervos de Dios, jamás deben inclinarse al uso de lo que se conoce entre comillas como la mercadotecnia, que hoy está muy de moda de paso, y comienzan a ofertar un evangelio fácil y barato. Qué triste es ver esto, hermanos, en la iglesia moderna, en la que se cree que todo lo sabe, como dice la carta a la iglesia a la última iglesia en el Apocalipsis. Estaba viendo un pensamiento del doctor MacArthur. Dice: después de todo, el poder de Dios para salvación no está en nuestras anécdotas, ni nuestras aplicaciones, ni fórmulas, ni chistes, ni títulos llamativos, ni bosquejos ingeniosos, ¿no? El poder de Dios está en la parte interna, en el evangelio eterno, en la palabra de Dios. El apóstol decía: no me avergüenzo del evangelio, porque poder de Dios para salvación. Entonces, hermanos, los reformistas hicieron hincapié en solo las escrituras, ¿no? Tengamos en cuenta que el pueblo de Dios, nos dice la palabra, que pereció por falta de conocimiento. Entonces, el conocimiento no solo es el amor, la misericordia, la paz, ¿no? Sino el conocimiento es la voluntad total de Dios, la profundidad de la palabra de la cual debemos escudriñar. Por eso una de las herencias básicas y primeras de los reformadores fue solo la escritura. No es los pensamientos de los hombres, no son las conclusiones de los hombres, sino las escrituras, porque nosotros tenemos la profecía más permanente y segura, que es la palabra del Señor. Bueno, la segunda cosa que los reformistas concluyeron fue solo la gracia. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento, hermanos y hermanas, proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. La gracia de Dios es para todos los que se allegan a Cristo a través de la fe, para bendecirlos y no para maldecirlos. A pesar de nuestro pecado, que no merece ser perdonado ni alcanzar gracia, bueno, en la bondad de Dios nos da la gracia a los indignos. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. En los tiempos de la Reforma, queridos hermanos, la Iglesia Católica pretendía ser un medio de salvación. Y incluso hacía negocio con las indulgencias para ofrecer salvación. Pero no, la gracia es la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios para nosotros. Jesucristo, nuestro Señor, se sacrificó para que la gracia de Dios sea una realidad para todos los pecadores. Pecadores que lo aceptan como su Salvador, como su Señor, como su santificador. Miremos lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 3, versos del 22 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, hermanos, escuchen esto, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea él el justo, el que justifica por la fe en Cristo Jesús. Bueno, solo la gracia, no hay otro medio. Hay hombres que piensan que ellos pueden alcanzar gracia por sus sacrificios, por sus modos de pensar, pero no. Es solo la bondad y misericordia de Dios. Tito, capítulo 3, versos del 3 al 7, dice lo siguiente. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, hermanos, esta declaración de nuestros hermanos de la Reforma nos deja ver, hermanos, la bondad, la misericordia, el favor de Dios. Solo por gracia podemos ser salvos, queridos hermanos. Bien, sigamos adelante y miremos el otro aspecto de la herencia reformista en cada uno de nosotros. Y aquí vamos a encontrar, hermanos, que solo por la fe, solo la fe. Bueno, consideremos que la definición bíblica de la fe es, la tenemos en el pasaje en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, de lo que no se ve, perdón. La fe le permite al alma del creyente tratar al futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible. La palabra griega por la cual se traduce certeza es hypostasis, un término científico si ustedes quieren, que significa
lo contrario de hipótesis o teoría. Por eso una hipótesis y teoría es algo incierto, algo que está por y se debe probar. Pero la fe es la certeza, la que prueba al corazón, al alma y al espíritu que existe Dios. Ahora, ¿cómo se obtiene la fe, hermanos queridos? Bueno, Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿no? Por eso la fe es la norma de la vida cristiana. Un cristiano sin fe es imposible. Por eso la carta a los Hebreos en capítulo 10, versículo 38 declara, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Bueno, como vemos, hermanos, la fe es algo principal, ¿no?, en la declaración de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos al otro aspecto de los reformadores. Otro solo Cristo. Los reformadores declararon como una norma bíblica de fe el creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Juan 5:39 declara el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿qué nos dicen las Escrituras cuando las escudriñamos? Bueno, encontramos algunas razones bíblicas para depender y creer en Cristo para salvación eterna. En primer lugar, Juan 1:1 nos dice, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia declara la preexistencia de Dios en el principio, antes de que el mundo fuese. Existía Cristo. Por eso es un ser preexistente que es solamente un atributo de Dios. Dios no tiene edad, no tiene principio ni fin, sino que es eterno. La eternidad resalta en la preexistencia de Cristo. Por otra parte, Cristo, el plan de salvación, fue anunciado 730 años antes de que Él nazca. No fue un salvador político, no fue un salvador guerrero, no fue un salvador de la casualidad ni de la simpatía del electorado, como se dice, sino más bien fue un plan de Dios para que Cristo sea el Salvador. Miremos lo que nos dice el profeta Isaías en su capítulo 9, versículo 6. Esto es 730 años antes que nazca Cristo. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí vemos, hermanos, la preexistencia de Cristo dada a conocer en su plan de salvación desde muchísimos siglos atrás, ¿verdad? Bueno, también podemos ver en la palabra del Señor la omnisciencia de Cristo, es decir, la toda sabiduría del Señor. Él lo sabe, Él lo conoce todo. Mateo 28:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está en medio de ellos. Aquí tiene que ver con la omnipresencia del Señor, ¿no? Es otro de los atributos divinos de Cristo. Mateo 28, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? ¿Y cuándo? ¿Y hasta cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es Dios, Cristo es omnipresente. Pero también la Biblia lo presenta como el árbitro y el juez del destino de todos los hombres. Vamos a ver esto. Mateo 25, versículos del 31 al 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, la segunda venida de Cristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla exclusivamente de la salvación y la grandeza de Cristo Jesús. La Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual puedan ser salvos. Nadie puede salvar, solo Cristo. Ahí es donde se equivocan muchas personas que piensan en otras religiones, en otras formas, ¿verdad? Buscan otros dioses, buscan otros salvadores. Pero la Biblia es terminante, enfática, absoluta, porque hay un solo Salvador, que es Cristo Jesús, ¿no? Primera Timoteo, capítulo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora, quizás podemos razonar bíblicamente el por qué Cristo es el único Salvador. Mire, la humanidad entera, usted y yo y todos los humanos, somos pecadores. Tenemos la herencia maldita de la desobediencia y la influencia de Satanás en el jardín del Edén. Y eso contaminó al mundo. Todos somos pecadores. Y en consecuencia, todos estamos condenados a recibir el castigo de parte de Dios. Porque Dios dijo, el que pecare morirá. Así fue la sentencia de Dios. Entonces tendría que el hombre afrontar esa sentencia de condenación. Todos, usted y yo y todos los humanos existentes. Pero tuvo que venir la misericordia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios por el mundo, y nos da a Jesucristo como Salvador. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su amor, nos dio a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo vino con la misión de pagar el precio de nuestros pecados delante de Dios. Por eso, el justo por los injustos en la cruz del Calvario. El justo por los injustos recibe el castigo sobre el pecado de los injustos. Y lo escuchamos decir al Señor Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese preciso momento, Dios Padre castigaba el pecado que representaba Jesús por nosotros. Y en el sacrificio de Cristo somos libres de la condenación. Por eso, a Él lo hace único eso. Es una tontería, hermanos, decir que un hombre puede salvar a otro hombre.
porque ningún hombre puede soportar la justicia de Dios y seguir viviendo como lo hizo Jesucristo, resucitando al tercer día. Por eso, queridos hermanos, solo Cristo salva. No hay otro Salvador. No hay ninguna pretensión humana que alcance la gracia, la fe y a Cristo como el único y suficiente Salvador. Pero miremos la otra declaración, hermanos, de los reformadores. Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y aquí tenemos que pensar en la grandeza de Dios, en la maravillosa mano de Dios para nosotros. Dios es el gestor de nuestra salvación. La palabra gloria, hermanos, significa en el idioma original, Shekinah, quiere decir la presencia esplendorosa de Dios, ¿verdad? El principio de la verdad, el principio del amor, el principio de la gracia, el principio de todo descansa en el Dios vivo y verdadero. La realidad que Dios es un Dios de amor, misericordia, compasión. Bueno, tenemos una infinidad de cosas en cuanto a nuestro Creador, en nuestro Hacedor. Mire, a veces nosotros pensamos, hermanos, que podemos dar la gracia a la gloria a otras personas, pero no. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice el Señor. El fin principal, hermanos, del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Porque Él habla en términos eternos, nos da salvación eterna, nos da gozo eterno, nos da morada eterna, nos da su compañía eterna. Le debemos solo a Dios la gloria, queridos hermanos, pues la obra de salvación se lleva a cabo a través, como hemos visto, de su voluntad, de su acción, de su favor, de su bondad, de su perdón. Él toma la iniciativa. Dice la palabra, todo hombre es mentiroso, solo Dios es verdad. No hay quien busque a Dios. Pero qué misericordioso que es nuestro Dios, que Él toma la iniciativa y se acerca a nosotros. Alguien dijo que si Dios fuera humano estaría ronco de tanto llamar a que la gente se arrepienta para que sean salvos. Sin embargo, hermanos, a veces los humanos prefieren más las tinieblas que la luz. Ahora, Dios Padre nos dio a Cristo, a su Hijo unigénito, nos dio como ofrenda por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados, pero es la iniciativa del Padre Celestial. Ahora, conociendo la perfecta voluntad de Dios, conociendo su amor, conociendo su bondad, conociendo su gracia, conociendo el favor por nosotros, la misericordia de Dios, bueno, debemos rendirnos delante de Él hasta la consumación completa de su obra redentora en la eternidad. Esa debe ser nuestra actitud. Así que, hermanos, a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por solo las Escrituras, solo la fe, solo Cristo y solo la gloria a nuestro Dios. Quiere el Señor que en este tiempo que pasamos, hermanos, en este tiempo de meditación, de recordar la obra milagrosa a través de los reformadores, de volver a las Escrituras, sea una realidad en nosotros. Vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos de apostasía. El Espíritu dice claramente que en los postreros días
algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de error, enseñanzas demoníacas. Y eso es lo que está pasando ahora. Hay una aceptación a lo malo y un rechazo a lo bueno en estos tiempos. Hay la comercialización de la fe. Muchos se quieren hacer ricos a través de la fe, enseñando doctrinas, porque dan más lo que complace que lo que conviene, que es la palabra del Señor. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por los reformadores, pero sobre todas las cosas, la gloria y la honra para nuestro Padre, por habernos dado la profecía más permanente y segura, las Escrituras, aquellas que penetran en nuestra alma y nos transforman, por habernos dado la fe, por haber creído en Cristo Jesús, en la gracia de Cristo Jesús, y porque podemos hablar como personas que hemos sido transformadas por la misericordia, gracia y favor de Dios. Que esta ocasión, hermanos, sea momentos de meditación y momentos de gratitud y momentos de rendirse a Dios, dando gracias, hermanos. Que el Señor bendiga estas decisiones y que usted no sea un oidor de la palabra, sino un hacedor de la palabra. Así que gracias, hermanos, por la audiencia, gracias por su atención, y lo invito, hermanos, a inclinar su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor, por tu misericordia, por tu favor, por tu bondad, por tu gracia, por haber dado la palabra eterna, esa palabra que es lumbrera y lámpara a nuestros pies, esa palabra que es nuestra guía, es nuestra luz, esa palabra que donde tú dices que debemos ser santificados en tu palabra. Te damos gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas que nos ven en esta oportunidad. Y no solo eso, sino que, Padre, pedimos por los que todavía están en ignorancia espiritual, como estuvo la Iglesia Católica en los tiempos de la Reforma. Y como todavía sigue, porque todavía dobla rodillas a los hombres y dobla rodillas a imágenes, que es abominación delante de ti, Padre. Bendícelos, ayúdalos a entender tu palabra, que tu palabra sea su luz y que conociendo tu verdad sean libres de tanta ignorancia espiritual que existe en nuestro mundo. Padre, gracias por esta nueva oportunidad. Bendice los propósitos de este programa. Bendice este programa que hemos titulado Por la senda estrecha. Porque estrecha es la senda que nos conduce a tu gloria, Señor. Porque hay que obedecer, ser valiente, ser perseverante, ser constante, servirte, amarte, seguirte y proclamarte, Señor. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.